Bienvenidos al Día UNAL, un espacio que nos permite entregar la información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En esta oportunidad hablaremos de un tema que es de especial interés para nuestra comunidad universitaria y para la comunidad en general, y es la rendición de cuentas financiera de la Universidad para la vigencia 2022. Como parte del compromiso y la responsabilidad institucional y la transparencia de nuestra institución, venimos adoptando una política de rendición de cuentas continua, y por eso hoy nos acompaña en este programa el profesor Álvaro Viña, gerente nacional y financiero de la Universidad Nacional de Colombia. Y también nos acompaña el profesor José Ignacio Maya, quien se desempeña como director de Planeación y Estadística de la Universidad. Profesores, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Laura, muchísimas gracias. A Unimedios, muchas gracias, y a la audiencia que nos acompaña, una muy buena tarde. Sí, muchas gracias, Laura, muchas gracias a todos, un saludo muy especial, y profesor Álvaro, un gusto estar contigo en esta reunión compartiendo con la comunidad nuestros avances en ejecución de nuestra rendición de cuentas. Bueno, profesores, iniciemos este diálogo. Yo quiero lanzar la primera pregunta para el profesor Álvaro Viña en relación a la situación financiera de las universidades públicas. Pues escuchamos constantemente la difícil situación financiera que atraviesan esas instituciones. Entonces, cuéntenos, profesor Viña, cuál es realmente la situación financiera que en este momento tiene la Universidad Nacional y cuáles son esas acciones que se están desarrollando para mitigar esta situación. Bueno, Laura y audiencia, la situación de las universidades públicas es de todos conocidos, que desde hace ya varios años presentan una situación estructural de desfinanciamiento para la ejecución de nuestras actividades misionales. Hace mal contados unos 13, 14 años, el movimiento estudiantil que se denominó en ese momento la MANE se pronunció sobre el asunto, y el gobierno del expresidente Santos llevó una propuesta de reforma de la Ley 30 al Congreso que no prosperó. La situación se ha venido de alguna forma agravando con el paso de los años, y terminamos en el 2018 en las movilizaciones del el gobierno del expresidente Duque. De allí se derivaron unos acuerdos que le dieron un aire en términos de presupuesto a todo el sistema universitario estatal, y nuestra universidad, pues en el marco de ello, recibió unos recursos importantes. Esos recursos nos permitieron a nosotros cubrir faltantes presupuestales de nómina. Eh, Ello en razón a qué? A que nuestra Universidad Nacional debe acudir a recursos propios para satisfacer, para cumplir, para honrar el pago de nuestra nómina. Esa es una característica en nuestra universidad, y me atrevería a señalar que en la mayor parte de las universidades del sistema universitario estatal. Profesor Viña, pero usted habla de un término muy especial que es el faltante presupuestal. ¿De cuánto estamos hablando realmente? ¿Qué podemos decir de ese tema? A ver, el faltante en los momentos más críticos, que fue diciembre del 2018, se colocó en orden de magnitud de 30.000 millones de pesos. El faltante que tenemos estimado para diciembre de este año 2023 esperamos que esté alrededor de los 13.000 millones de pesos. Sin embargo, debemos señalar que a diciembre de 2022, la vigencia inmediatamente anterior, que es entre otras la vigencia sobre la cual se está haciendo esta rendición de cuentas, nos colocó con un faltante un poco menor a 5.000 millones de pesos. Eso da cuenta del gran esfuerzo que, gracias a los recursos generados y trasladados por la nación hacia nuestra universidad, que se aplicaron precisamente para cubrir esos faltantes de nómina, pudimos hacer la gestión y esa disminución de los 30.000 mal contados que teníamos en el 2018 a los 5.000 que tuvimos en el 2022.
Profesor Viña, otro tema pues, de especial interés es el nivel de endeudamiento que puede tener la Universidad Nacional. ¿Qué nos puede usted decir de ese tema? Laura, nuestra universidad no es que tenga un endeudamiento grande, casi que es nuestra única deuda es un crédito financiado por Findeter para la construcción de las torres B y C de la Facultad de Artes que ya fueron entregadas a la comunidad universitaria hace unos pocos meses. Ese es un crédito que estamos pagando y a la fecha debemos un poco menos de 45.000 millones de pesos de un crédito de 70.000. Quiero recordarle a nuestra comunidad universitaria y a quienes nos escuchan que ese crédito en su momento fue negociado a IBR menos 2 puntos y 40 y algo puntos. IBR menos. Eso quiere decir que la sola inflación del momento nos ha venido pagando el servicio de la deuda. Esto para señalar que nuestra situación en términos de endeudamiento es muy baja y nuestra universidad es sana en ese sentido. Tan sana es que incluso la calificadora de riesgo Fitch Rating mantiene a la universidad en 2022 con AAA. Bien, profesor Ignacio Maya, usted desde la Oficina de Planeación y Estadística de la Universidad viene liderando la construcción del Plan Estratégico Institucional, conocido como PLEI, en nuestra institución. Cuéntenos cómo aborda el PLEI la situación financiera a largo plazo de nuestra universidad. Sí, muchas gracias Laura y a todos los que nos escuchan. Este es un elemento fundamental que ha estado presente, digamos, en la estructuración del Plan Estratégico Institucional a 2034 y también en el Plan Global de Desarrollo, como quiera que tienen unos orígenes, digamos, comunes. Y este Plan Global de Desarrollo es el primer plan dentro del marco del PLEI. En ese ejercicio, en el Plan Global de Desarrollo hay una línea de trabajo muy fuerte que es sostenibilidad financiera. Y eso nos ha conducido en el trabajo del PLEI, en la construcción que todos ustedes conocieron, se aprobó en marzo del 2022, nuestro PLEI tiene un núcleo estratégico muy importante orientado a la sostenibilidad financiera institucional. Allí en ese núcleo estratégico hay dos, digamos, elementos centrales, uno que tiene que ver con la sostenibilidad y la autonomía de la universidad y un elemento que tiene que ver con el cierre de brechas, no solamente entre las sedes, porque, digamos, tenemos unas sedes de tamaño grande y unas sedes que vienen desarrollándose con unas necesidades muy importantes. Allí hay dos frentes de trabajo muy importantes. Lo que podemos hacer internamente en términos de la gestión de la eficiencia en la gestión del recurso interno y la otra, digamos, hacia afuera. Y hacia afuera hay dos frentes que ustedes han escuchado al profesor Álvaro hace un momento. Un trabajo muy fuerte que viene haciendo la universidad que tiene y se llama liderazgo colectivo desde el SUE para promover el modelo financiero del sistema universitario estatal. ¿Eso qué significa? El trabajo que viene haciendo la universidad no es un ejercicio solitario, sino que es un ejercicio colectivo con el sistema universitario estatal hacia un modelo de financiación estructural del sistema de educación superior. Entonces, allí en el PLEI hay un trabajo muy fuerte en eso y es lo que hemos denominado hojas de ruta. Entonces, ese es un tipo de hojas de ruta, es una hoja de ruta de cómo con el SUBE construimos y estructuramos. Ya hay unos modelos que van muy avanzados y que los conoce el Ministerio de Educación y que están siendo objeto de estudio y de discusión para eso. Pero también hay un tema muy importante que es la gestión presupuestal del mediano y de largo plazo y la gestión financiera del mediano y largo plazo de la universidad, para poder tener un horizonte de planificación en lo financiero que tiene que ver también con un elemento muy importante y es la construcción de nuevas fuentes de recursos. Es decir, son fuentes complementarias sin renunciar a la responsabilidad que tiene el Estado o el gobierno en la financiación de la universidad, pero que la universidad, digamos, en su ansia de generar nuevas iniciativas y desarrollos, pues busca nuevos recursos y esos recursos contribuyen a la sostenibilidad. Y en esa mezcla de elementos que incluye
el sistema, digamos, la solución estructural o la financiación estructural de la universidad, la armonización de la planificación y la gestión presupuestal de la universidad, y la búsqueda de fuentes complementarias, si quieren suplementarias, de recursos para la universidad. Hay un elemento muy importante que es la cultura financiera de la universidad. Allí, para la gerencia lo ha planteado de manera, digamos, en varios escenarios, y es que necesitamos construir una cultura en la universidad que coordine o combine esa responsabilidad por el buen uso de los recursos, ¿cierto? Por la capacidad para gestionarlos y para atraerlos, pero también para darles un uso adecuado en términos de lo público y la responsabilidad pública que tenemos como universidad. Entonces, allí hay unos elementos muy importantes y que creemos que son fundamentales, que debemos ir desarrollando y que los siguientes planes globales de desarrollo de la universidad aborden, digamos, con mucha más fuerza. Este plan global ya ha hecho, digamos, una cuota inicial en términos de identificar y de trabajar en esos elementos de sostenibilidad y, por supuesto, dentro del modelo intersedes, cómo combinar esos elementos para que haya un desarrollo equilibrado de la universidad y, por supuesto, en cada sede con las facultades. Entonces, eso creo que es bien importante que lo tengamos en cuenta en toda la universidad. Bien, profesor Viña, en el marco de lo que nos está planteando el profesor Maya en relación al PLE y a todo lo como se está pensando en el mediano, corto y largo plazo, con miras al 2034, ¿cuáles son esas acciones que está emprendiendo la gerencia para el sostenimiento, para la sostenibilidad, de la Universidad Nacional? Laura, cuando uno revisa la historia administrativa de nuestra universidad, archivos de nuestra universidad, quiero comentarle a Laura y a nuestra audiencia que, por ejemplo, el rector Mario Lacerna, quien fuera rector en el año de en el periodo 1958-1960, él planteaba ahí unas necesidades que, si lo miramos, pasados 60 años, están vigentes y son una deuda en términos de gestión de nuestra universidad que considero muy, muy importantes. El rector Lacerna hablaba en 1959, en su informe de 1959, él hablaba de la necesidad de establecer un centro de procesamiento de datos electrónico para automatizar precisamente buena parte de las operaciones y de la gestión administrativa y financiera de nuestra universidad. Ojo, estaba hablando de 1959. Hoy, 60 años después, cuando tenemos procesamiento electrónico de datos, etcétera, etcétera, hablamos de la transformación digital de nuestra universidad. O sea, esto para señalar que en esa materia de procesamiento de datos, nuestra universidad sigue haciendo la tarea. Pero más importante que esto, quizás, el rector Mario Lacerna señalaba en su informe de 1959 que la universidad debería emprender un plan financiero a 4 o 5 años, señalaba él, a 4 o 5 años. Quiero comentarle a nuestra audiencia, quiero comentarle a nuestra comunidad universitaria que 60 años después la universidad no tiene un plan financiero a 4 o 5 años como recomendaba, sugería y pedía el rector Mario Lacerna. Y no lo tiene porque lo que nosotros hoy gestionamos es a lo sumo, en términos financieros, la siguiente vigencia, o sea, un año. Si bien, como lo señalaba hace un rato el profesor José Ignacio Maya, nuestra universidad tiene el PLEI, sí, que es un plan institucional de mediano plazo, y estamos hablando al 2034, nadie puede decir cuánto costaría el PLEI si lo desarrolláramos completamente, o cuánto costaría alguna de sus acciones.
El PLEI no tiene un ejercicio financiero asociado y eso es una tarea por realizar. Entonces, en concreto, dentro de las acciones que estamos adelantando en la gerencia, estamos hablando de crear un plan financiero de mediano plazo que nos permita por lo menos tener una claridad de lo que puede ser un ejercicio rectoral que en nuestra universidad son a 3 años, algo que vaya más allá de la vigencia presupuestal que es un año. Lo segundo, la nación tiene un marco fiscal de mediano plazo. Nuestra universidad no tiene un instrumento parecido. Estamos planteándonos adelantar y es algo que esperamos que se quede formulado el año entrante, un marco de ingresos y gastos precisamente para poder hacer esos gestionamientos en el sentido en que lo estamos señalando. Bien, pues muy importante, profesores, la información que nos están entregando en esta rendición de cuentas financiera del año 2022. Yo quiero invitarlos a que hablemos un poco de los proyectos de inversión y aquí le pregunto al profesor Ignacio Maya, pues a través del Plan Global de Desarrollo 2022-2024, llamado Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación, pues la universidad destinó diversos recursos a diferentes proyectos. Cuéntenos, profesor Ignacio Maya, cómo la universidad realiza esta distribución de recursos y qué es lo que estamos o lo que se ejecutó durante el año 2022. Sí, muchas gracias. Primero recordarle a la audiencia que nuestro Plan Global de Desarrollo tiene 4 ejes estratégicos. Un primer eje está alrededor de la construcción de nación y paz sostenible en los territorios. El otro está relacionado con el liderazgo académico nacional en un entorno global. Un tercer eje tiene que ver con la armonización de las funciones misionales para la formación integral. Y un cuarto eje, que es de alguna manera lo que es objeto de esta reunión, tiene que ver con universidad autónoma y sostenible, ¿cierto? Digamos, donde concentramos las acciones de la sostenibilidad, de las finanzas, de un poco de la operación en el Plan Global de Desarrollo. Hay que mencionar que en este Plan Global de Desarrollo para el 2022, los recursos que se asignaron son del orden de 98.677 millones de pesos. Y de esos 98.677 millones de pesos, en el 2022 ejecutamos unos 73.000 millones de pesos, ¿cierto? Más o menos un 74%. No obstante, también venían unos recursos que llamamos de trascendencia, que por distintas razones, no solamente la pandemia, algunos elementos de la reactivación post-pandemia y de otras situaciones internacionales, hicieron que se presentara una situación que le llamamos trascendencia. Algunos proyectos no pudieron concluir dentro del periodo y trascendieron a este periodo, pero son del plan de desarrollo anterior. Ahorita estamos ejecutando unos 85.000, o venían ejecutando unos 85.000 millones de pesos, de los cuales unos 67.000, digamos, terminaron o se completaron esas ejecuciones, estaban asignados en trascendencia unos 85.000 y unos 67.000 se ejecutaron. Entonces allí es muy importante mencionar ese elemento porque, digamos, es parte de los recursos que apalancan el desarrollo de la universidad, la transformación de la universidad. Hay que decir que muchos de esos recursos están orientados, cerca de un 55-60%, están orientados a infraestructura física. ¿En qué? En nuevas edificaciones, como lo mencionó el profesor Viña ahorita, con recursos para edificios nuevos, pero también adecuaciones y también elementos allí con elementos de soporte o conservación de edificaciones y que son tan importantes para nuestra institución. Fíjense que son muchos recursos dedicados a infraestructura, pero es allí donde también ha habido muchas demandas históricas de la universidad frente a la atención. Hay el resto el otro 40% que está atendiendo los otros 3 ejes. Ese principalmente está concentrado en infraestructura física en términos que tienen que ver con sostenibilidad de los campos. Profesor Maya, en los recursos que se destinaron para la vigencia 2022, ¿qué variación tuvo en relación al año anterior? ¿Se mantuvo el nivel de inversión o aumentó? ¿Qué podríamos decir? Muy bien, digamos, tiene que ver con, digamos, cómo la universidad obtiene ingresos y recursos para el desarrollo de la inversión. Que pueden ser por distintas fuentes. Una fuente que, digamos, es significativa dentro de la inversión de la universidad es lo que se llama la estampilla nacional, los recursos provenientes de estampilla
nacional, y esos recursos tuvieron un descenso significativo en el periodo que pasó del 21 al 22, porque, digamos, la estampilla está planteada que los primeros años la universidad recibía el 70% de los recursos, y justo en este cambio de plan de desarrollo empezamos a recibir 30% de los recursos. Entonces eso nos significó una reducción de cerca de 65.000 millones de pesos en los recursos que pasaron del 21 al 22, tuvimos una reducción de recursos, y eso también de alguna manera limitó un poco las aspiraciones de lo que podíamos hacer. De todas maneras, es mucho, digamos, es con los recursos que tenemos, estamos haciendo una gran transformación, pero efectivamente tuvimos una disminución de recursos frente al periodo anterior por digamos, por este recaudo de estampilla, también afectado por la crisis internacional, la crisis, digamos, de las fuentes de donde se recaudan los recursos, que también se afectaron por la reducción de la actividad económica y constructiva en el país. Bueno, profesores, ahora los invito a que hablemos un poco de esos ingresos extraordinarios que tiene la Universidad Nacional, fuentes de financiación como las estampillas departamentales, el Sistema General de Regalías o las diferentes mesas de negociación que se tienen con el Gobierno Nacional. Profesor Viña, ¿cuál es el papel de los proyectos del Sistema General de Regalías en la financiación de la universidad? Aquí puede ser de pronto una respuesta que me den entre los dos profesores. Sí, claro, Laura. A ver, creo que es necesario aclarar a quienes nos escuchan que el Sistema General de Regalías tiene dos tipos de proyectos. Por un lado, aquellos proyectos donde la universidad es convocada para que actúe como consultor o como contratista de alguien que es beneficiario del Sistema General de Regalías. Ante esa eventualidad, la universidad se comporta como cualquier persona externa, un tercero, en donde simple y llanamente cobramos nuestros servicios consultivos. Ahí no hay un beneficio directo del Sistema General de Regalías. Y el otro tipo de proyectos de regalías es cuando la universidad es beneficiaria de un proyecto de regalías. Entonces, tal vez esos son los recursos que sí podemos decir que son fuentes de ingresos y además se nos constituye incluso en patrimonio. Es el caso, por ejemplo, de nuestra sede Tumaco en la fase 2 del proyecto, que está siendo cofinanciado con recursos de regalías. El beneficiario es la universidad en cabeza de la sede Tumaco, y todo lo contrario, ahí nosotros tendremos que contratar a personas, firmas de ingeniería constructiva, ingeniería civil, que vengan y nos hagan las construcciones requeridas para ello. Entonces, así planteado, si bien la universidad en este momento tiene en orden de magnitud unos casi 60, 58, si no me falla la memoria, iniciativas de regalías en ejecución, la mayoría de ellos, no sé, lo mismo, 50 y algo, la universidad está actuando no como beneficiario, sino como un contratista de un tercero, de otra instancia, un ente territorial o alguna entidad de gobierno que ha contratado a la universidad, siendo ellos los beneficiarios, para que la universidad actúe como un contratista y ejecute un componente el proyecto de regalías. Ese es, digamos, como el marco y el escenario en el que nos hemos venido moviendo en el Sistema General de Regalías. Profesor Álvaro, y para la audiencia, un poco para complementar y para precisar datos, estamos hablando en el 2022, teníamos 58 proyectos registrados de regalías, ¿cierto? De esos 58, por un valor de 241.000 millones de pesos, pero como lo precisa el profesor Álvaro, no son recursos que entran a la universidad, se manejan
digamos, en un marco externo. Y de esos, por el lado de ciencia, tecnología e innovación, porque es muy importante, hay unos recursos que vienen por ciencia, tecnología e innovación o se operan por ciencia, tecnología e innovación. Hay unos cerca de 196.000 millones de pesos dentro de estos proyectos de regalías. De nuevo, como dice el profesor, en un marco de operación o de consultoría. Como asignaciones regionales contamos algo así como 37.000 millones, casi 38.000 millones de pesos. Estas son cifras que todos ustedes pueden verificar en el informe de gestión que se publicó alrededor de marzo, cuando hicimos el informe de gestión general. Y de nuevo, estos son unos recursos muy importantes, pero en la que la mayoría son recursos en las que participamos como operadores o como consultores, como dice el profesor Bing. Profesores, ¿qué balance podemos hacer de los recursos obtenidos vía estampillas departamentales? No, Laura, las estampillas territoriales, las estampillas territoriales son muy, muy importantes en las finanzas de nuestra universidad y particularmente en las finanzas de nuestras sedes. No todas ellas son de grandes montos, pero su significancia y su impacto en términos del uso que se le da sí es de gran significancia. En aras de la ilustración, por ejemplo, la sede Palmira tiene en orden de magnitud unos 5.000 millones de pesos de estampilla, que es el 5% de la estampilla que tiene la Universidad del Valle con el departamento del Valle del Cauca. El 5% corresponde a nuestra sede y nuestra sede con esos recursos, por unos acuerdos con el ente territorial y la misma Universidad del Valle, pues lo ha destinado para bienestar universitario, de manera particular para subsidiar la alimentación de los estudiantes de la sede. En el caso particular de Manizales, el monto es un poco menor, pero no mucho menor, y se destina fundamentalmente para actividades de infraestructura, conectividad y equipamiento informático de la sede. En el caso de nuestra sede en Bogotá, que es una cifra importante, pues por la actividad económica de la ciudad de Bogotá. Esta es una estampilla que corresponde a una fracción de la Universidad Distrital de Colombia. Entonces, en nuestra sede recibe por ello en orden de magnitud recibió en orden de magnitud en el 2022 unos 14.000 millones de pesos que también se han destinado a la financiación de infraestructura de la sede. Entonces, en contexto, las estampillas en el conjunto del presupuesto de inversión de nuestra universidad no son montos que uno dijera, uy, grandísimos, y con ellos hemos resuelto o estamos resolviendo el grueso de nuestras necesidades. No, pero definitivamente el significado y el impacto que tienen esos recursos son muy importantes en la dirección que recién la he mencionado. Para agregar, Laura y profesor Viña, digamos, es importante ese reconocimiento y agradecer a las entidades territoriales por los aportes que han hecho a nuestra universidad, porque reconocen la contribución que hace la universidad en cada uno de los territorios, no necesariamente en el municipio donde está localizado. Y eso así es muy importante. Todavía nos falta hacer un ejercicio de esos reconocimientos en territorios como Antioquia, la sede de Medellín no territorial, y también en otras sedes donde la contribución de la universidad en el territorio es muy importante, y un ejercicio de obtención de recursos territoriales ayudaría mucho a solventar necesidades locales que son de beneficio territorial. Nuestros estudiantes la universidad atiende problemáticas y atiende cobertura estudiantil en los territorios. Entonces sería muy valioso y quienes puedan y estén interesados apoyar esa gestión. En total, digamos, por supuesto ayudan, no son mucho el monto, pero ayudan mucho a las sedes. Profesores, para finalizar esta parte de los ingresos extraordinarios,
Quisiera que le contaran a la audiencia cuál es el balance que se hace de los recursos recibidos a través de la mesa de negociación del Gobierno Nacional del año 2018. ¿Qué le podemos contar a nuestra audiencia? ¿Qué la universidad ha invertido con esos dineros? No, Laura, definitivamente los recursos que nuestra universidad recibió en el cuatrienio anterior del gobierno del expresidente Duque fueron muy, muy, muy importantes porque, como mencionábamos, recordemos, o sea, ellos surgieron producto de las movilizaciones del 2018 de los estudiantes, de los profesores y el acuerdo de los rectores del sistema universitario estatal con el gobierno en ese momento. En el caso de nuestra universidad, en lo que tiene que ver con los recursos de funcionamiento, se aplicaron en su totalidad a cubrir faltante de nómina, como ya lo mencionamos. Nuestros recursos propios no alcanzan a, a o mejor, los recursos que nos transfiere el gobierno nacional no alcanzan a cubrir nuestra nómina y tienen que ser cubiertos con algo de nuestros recursos propios, que significa unos traslados y dejar de hacer muchas cosas misionales que pues obstaculizan, frenan, limitan nuestro actuar en cumplimiento precisamente de ello. Y esos recursos nos dieron un aire, un respiro, como lo mencionaba yo hace unos minutos. Nosotros teníamos en el 2018 casi 30.000 millones de pesos de faltante presupuestal de nómina y cerramos el año 2022 con un poco menos de 5.000 millones de faltante de nómina. Y eso fue gracias precisamente a esos recursos. Una parte de esos acuerdos también nos exigían que nuestra universidad hiciera y adelantara un plan de fortalecimiento institucional. Y en el caso particular de nuestra universidad, esos recursos se destinaron a actualizar buena parte de nuestros equipos de laboratorio en lo que nosotros internamente llamamos equipos robustos, que básicamente fue una serie de equipos de laboratorio de muy, muy, muy alta tecnología para ensayos de laboratorio en biología molecular, en física, en distintas áreas del conocimiento de unas complejidades bastante grandes, que eso para nosotros también fue un gran esfuerzo y vaya qué esfuerzo maravilloso porque hacía muchos años, décadas, que nuestra universidad no adquiría equipos de laboratorio de altas especificaciones y lo pudimos hacer gracias precisamente a esos apoyos del gobierno nacional. Entonces, razón por la cual estamos en este momento 2023 atentos y expectantes a lo que pueda suceder en el Congreso de la República con los proyectos de reforma de la Ley 30 y lo que el mismo gobierno, la ministra Aurora Vergara, ha presentado en nombre del gobierno de la reforma estatutaria a la educación. Ahí miraremos a ver qué pasa, pero definitivamente, en resumen, los recursos derivados de la mesa de negociación del 2018 sí le sirvieron a nuestra universidad de manera particular y al sistema universitario estatal en términos generales. Muy bien, para complementar brevemente, mencionar que esos recursos, digamos, del 2019 al 2022 ascendieron a unos cerca de 27 mil millones de pesos en esa asignación de equipos robustos apoyando procesos de ciencia y tecnología. En el 2022 particularmente se hizo una asignación de 9.329 millones de pesos, del cual tuvimos muy buena ejecución en todas las vigencias, tuvimos muy buena ejecución, una ejecución del 95%, y mencionar que esos equipos apoyaron las capacidades de ciencia y tecnología de las sedes, principalmente de la sede de Bogotá, sede de Medellín, Manizales y Palmira.
es decir, unos recursos que quedan también distribuidos para el uso de los grupos de investigación en todas nuestras sedes. Entonces, simplemente es complementar eso, profe Álvaro y audiencia. Muchas gracias. Bien, profesores, pues vamos entrando a la parte final de este programa donde estamos haciendo esa rendición de cuentas de la situación financiera de la universidad y cuál ha sido esa gestión durante la vigencia 2022. Así que yo quiero preguntarle al profesor Maya un tema que es recurrente en las inquietudes que se plantean previos a la audiencia pública de rendición de cuentas de la universidad, y es el financiamiento de proyectos de mantenimiento o de construcción de infraestructura en la universidad. Cuéntenos durante el año 2022 cómo nos fue en este tema, profesor. Muchas gracias, Laura. Este es un tema que la universidad siempre le ha prestado, digamos, una gran atención. Las demandas en infraestructura física, digamos, son muy altas en la medida en que pues ella no solamente, digamos, tenemos un requerimiento académico por la expansión de servicios o el crecimiento de servicios, sino que demandan costos de operación que incluyen pues, no solamente vigilancia, aseo, conservación, mantenimiento. Tenemos muchas edificaciones de muchas décadas también y cada vez son más exigentes en mantenimiento. Entonces, allí tenemos que tener mucho cuidado en cuál es nuestra estrategia de expansión en infraestructura física. Tenemos que tener mucho cuidado y darle prioridad en los campus a ello porque un crecimiento exagerado en esto pues eleva los costos de operación de la universidad, que normalmente muchos de ellos se cubren por funcionamiento. En 2022 hubo un frente de trabajo muy importante en las sedes en adecuación, pero por supuesto hay unas obras muy importantes que vale la pena mencionar. El primero que se mencionó de pronto esta mañana, pero que creo que muchos en la universidad ya estamos conscientes, y es el de la construcción de la fase 1 de los espacios de artes en la sede de Bogotá. Eso es una obra que se entregó en 2020, digamos, se está entregando ahora. El otro es el reforzamiento y restauración del edificio Auditorio León de Grave en la sede de Bogotá, también un espacio muy bello de nuestra universidad, un espacio de nuestro patrimonio y muy querido especialmente también en la sede de Bogotá. También se dio un trabajo muy importante en el reforzamiento y restauración del edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, también en la sede de Bogotá. Y en la sede de Medellín se dieron varios elementos muy importantes, porque en la medida en que las sedes van evolucionando, el uso de los espacios empieza a tener nuevas demandas, y allí en la sede de Medellín se hicieron unos trabajos muy especiales en el bloque 41 y en el bloque 14, haciendo readecuaciones para un mejor uso y ordenamiento del espacio, separando laboratorios de oficinas y dándole mejores condiciones de seguridad y administración a los laboratorios y, por supuesto, mejores condiciones de interacción a los profesores y a las áreas académicas y aulas en esos bloques. También hubo un trabajo muy importante en la Nubia, en la sede de Manizales, en laboratorios de materiales y aislamientos eléctricos y energías renovables, en un edificio S3B del campus, y un espacio muy importante en la sede Caribe para el fortalecimiento de las capacidades de investigación e innovación y el pensamiento allí. Entonces, digamos, allí se entregaron 7 horas en 2022, pero de todas maneras, en general hay unas cerca entre 19 y 22 proyectos en ejecución en el plan de desarrollo de lo que llamamos proyectos focales, que son proyectos concentrados en una sede generalmente de infraestructura y que tienen que ver con temas de sostenibilidad del campus en materia de infraestructura. Ese es más o menos, en términos generales, hemos estado invirtiendo, tenemos para el periodo unos 268.000 millones de pesos considerados en infraestructura. Está concentrado principalmente en Bogotá, en La Paz, en la sede Caribe, en Medellín y en Palmira, digamos también con unas obras de mantenimiento y de desarrollo en nuestras sedes de presencia nacional. Y como lo escucharon ustedes un poco más temprano, hay un trabajo muy importante con recursos del territorio en la sede de La Paz, que son recursos del sistema también de regalías, y en nuestra sede de Tumaco. Esperamos que hacia adelante las sedes de presencia nacional tengan un trabajo muy importante en infraestructura física con los planes del gobierno nacional de cobertura, y que a través de esta cobertura tengamos un fortalecimiento no solamente de los servicios en nuestras sedes, sino también una necesidad de desarrollar allí la infraestructura de la sede. Estos elementos y el desarrollo de estos proyectos también ustedes lo pueden encontrar
en el informe de gestión que está publicado en nuestro portal. Bueno, yo quiero invitar al profesor Viña a cerrar esta jornada de rendición de cuentas con un tema que es de mucha más actualidad y es el impacto que puede tener la política de gratuidad del gobierno a través de la ley pues, recientemente sancionada. Cuéntenos, profesor, ¿qué impacto va a tener esa política de gratuidad en las finanzas de la universidad para cerrar este programa? Laura, muchas gracias por esa pregunta porque el impacto es grande, no es una situación menor. Desde el punto de vista presupuestal, uno podría en primera instancia considerar que no hay impacto, toda vez que hay es una sustitución de quién va a cancelar el pago de la matrícula de nuestros estudiantes. Eh, Antes mayoritariamente lo pagaban cada uno de los padres o los tutores de nuestros alumnos y nos estamos refiriendo a nuestros alumnos de pregrado, que es a donde está focalizada precisamente la nueva ley recientemente sancionada de la política de gratuidad. Y sustituye a los padres el gobierno nacional vía presupuesto general de la nación. Entonces, desde el punto de vista presupuestal, uno podría decir, no hay ningún impacto, toda vez que lo único que cambia es el pagador. Pero visto con atención, resulta que nuestras universidades, en plural, las universidades del sistema universitario estatal, Universidad Nacional de Colombia incluida, estamos siendo bastante afectadas. Por varias razones. La primera de ellas, la oportunidad en el traslado de los recursos, lo que hemos visto derivados precisamente de aprendizajes anteriores, Ministerio de Educación Nacional y Sistema Universitario Estatal, ese ejercicio de conciliación de cuentas, pagos, certificaciones, todos los trámites involucrados nos han llevado y al día de hoy es parte de los impactos negativos que tenemos y son asuntos que el gobierno conoce muy bien y estamos conjuntamente en ejercicios, talleres, reuniones, redefinición de procedimientos para mejorar la situación, estamos recibiendo los recursos hasta un año tarde. O sea, eso significa que hemos tenido unas afectaciones de caja que no son menores, o sea, tenemos problemas tesorales, problemas de tesorería, no déficit, no faltantes, unos problemas de tesorería que nos colocan en unas situaciones de inoportunidades en el pago de alguna de nuestras obligaciones. Eso pues por mencionar un impacto y una afectación, insisto, el gobierno es consciente de ello y se está trabajando pues para atender y solucionar este asunto. Lo segundo es el reconocimiento de lo que implica el pago de una matrícula. Eso ya es un asunto más en clave, si me permiten el término, Universidad Nacional. Nuestra universidad, por su forma de establecer el valor de la matrícula, eso es una norma de 1993, en su momento fue muy audaz, una versión muy temprana de lo que más tardíamente el gobierno desarrolló por otros métodos que fue el SISBEN, nuestro sistema SISBEN para el cobro de matrícula que lo denominamos puntaje básico de matrícula, es el acuerdo 100 de 1993 del Consejo Superior Universitario, pues prácticamente obliga con estos nuevos cambios a su revisión o a su modificación. E incluso hay algunos, yo me incluyo entre ellos, todavía no es una decisión de nuestra universidad, estamos en discusión, yo soy de los que digo, no, venga, tenemos que derogar eso y necesitamos unas nuevas reglas para cobrar nuestra matrícula porque en el marco de la política de gratuidad, una realidad es que
no se están reconociendo una serie de subsidios que nuestra universidad venía dándole a muchos de nuestros estudiantes. Antes de que existiera la política de gratuidad del gobierno, nuestra universidad por decisión propia en el mismo marco del Acuerdo 100 de 1993 había establecido unos criterios para darle gratuidad a estudiantes, y en el momento en que surge la ley de gratuidad, en orden de magnitud, nuestra universidad ya tenía becados, o sea, con gratuidad en la matrícula, más o menos 14,000 estudiantes. Entonces, en la práctica lo que ha pasado es que esos 14,000 estudiantes se los estamos trasladando a la política de gratuidad del gobierno nacional en las mismas condiciones, o sea, nuestra universidad está subsidiando es al gobierno nacional y no a las familias de nuestros estudiantes, que era lo que se pensaba en 1993 que sucediera. Asuntos que vemos con algo de inquietud porque aportamos las estadísticas, pero asumimos los costos de la política de gratuidad. O sea, el gobierno ahí, al transferirnos cero pesos, somos nosotros quienes estamos asumiendo la gratuidad de esos estudiantes, y ese es uno de los elementos que quizás habría que mirar en términos de política pública y finanzas públicas, repensar precisamente como esos impactos. Y quizás un tercero, no menos importante, sino tercero en esta conversación, es que si bien todos estamos de acuerdo con la necesidad de que haya una política de gratuidad, es una realidad en Colombia que hay personas que están dispuestas o podrían efectivamente pagar su matrícula universitaria. Eso también plantea un poco hasta qué punto va la universalidad misma de la política de gratuidad, toda vez que la misma ley, la misma norma establece que habrá gratuidad sujeto a unas disponibilidades presupuestales. En el caso de la operatividad misma, hoy eso no está claro, el mismo gobierno nacional es consciente de ello, y como mencioné, en términos de la oportunidad del giro de los recursos, también se está trabajando pues para mirar hasta dónde se alcanzaría o se limitaría precisamente esa universalidad, si va a ser absoluta o va a ser relativa, dependiendo de algunas consideraciones que están en discusión. Bueno, profesores, les agradecemos entonces su participación en este espacio. Realmente una gran oportunidad para conocer la situación financiera y los retos en la gestión que tiene nuestra institución. Bueno, muchas gracias a Laura, muchas gracias a Unimedios, a producción y a toda la audiencia por acompañarnos en este espacio. Muy, muy amables. Sí, muchas gracias a todos, muchas gracias Laura, profesor Viña, un placer haber estado contigo en esta sesión. Recordarle a la audiencia que esta información la pueden encontrar en el informe de gestión que está publicado en nuestro portal de la universidad junto con el informe general de rendición de cuentas. También que si están interesados en conocer sobre proyectos y sobre la ejecución de proyectos, el BEPUN, el Banco de Proyectos de la Universidad Nacional, tiene un acceso disponible para la comunidad para que conozcan cómo va la ejecución de los proyectos, y mantiene una información financiera y de avance técnico de corte semestral. Entonces allí pueden consultar toda la información de todos los proyectos que estamos ejecutando con el nivel de avance, por lo menos en este momento, con corte a junio 30, y que puede ser una información muy útil para todos. Agradecemos a los que nos acompañaron en esta emisión de Al Día UNAL y los esperamos en una próxima oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.